Otro programa, otra entrevista. Hoy estamos aquí con Milena Upegui. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, contenta de estar aquí y de compartir esto. ¿Estamos preparados para empezar? Sí, totalmente. Bien, pues vayamos. El nombre y el apellido ya los dije, ¿no? Milena Upegui. Sí, Perfecto. Y hoy estamos aquí para hablar de hongos psicodélicos. sí. ¿Correcto? Ujú. Bien, por supuesto, Milena, te queremos conocer, pero primero te pido que nos hagas, ya para poner contexto, una pequeña introducción sobre los hongos psicodélicos, también conocidos como hongos en español es alucinógenos, hongos mágicos. Bueno, ¿qué es esto de los hongos? Compártenos algo. Bueno, los hongos son aquellos que crecen en la naturaleza, pero estos en específico tienen un compuesto que es la psilocibina, que por eso los llaman mágicos, psicodélicos, porque lo que hacen es hacer que entres en un viaje y se pueden utilizar como herramienta para muchos beneficios. Entonces crecen en la tierra, entonces son un tipo de hongo que lo puedes utilizar de esta manera. Perfecto. Ok, la introducción la tenemos. Vamos a profundizar, vamos a entrar en detalle hasta donde podamos. Pero primero, Milena, te queremos conocer a ti, la fuente, la persona, la información, o sea, la persona que va a compartir esta información, ¿sí? Entonces, me has contado antes un poquito, voy a intentar resumirlo un poquito y me corriges si lo digo mal, ¿sí? Y luego ya tú profundizas y nos compartes lo que quieras para conocerte un poquito. Naciste en Ecuador, ¿Mm? ahora Sí, estás en España. sí. Naciste en un contexto católico, religioso, por la capital Quito de Ecuador, aunque esto de la religión nunca te acabó de convencer. Y bueno, y finalmente pues te metiste en la Facultad de Medicina. Podemos decir que eres doctora, que estudiaste medicina. Sí. Pero hasta ese momento, en verdad, aún habiendo nacido en un país como Ecuador, que tiene cierta tradición espiritual importante también con plantas, en verdad, Ujú. hasta ese momento no habías tenido mucho contacto con lo trascendente, aparte de esa paréntesis religiosa que nunca te convenció, hasta que, bueno, pasó algo en tu vida que entraste, pues, en contacto con ese conocimiento, con esa información, con esas plantas y tanto que lo acabaste por integrarlo dentro de tu trayectoria médica oficial académica, ¿sí? Sí, totalmente. Sí, esto ocurrió, se puede decir a finales de cuando estaba acabando la carrera, más o menos. Era como esa búsqueda que tenía interna de conectarme conmigo, porque me sentía muy desconectada, me sentía muy abrumada en situaciones donde no quería estar, tal vez relaciones. Entonces fue como ese intento de buscar más, de ayudarme, de salir de ese sentirme perdida y de conexión. Entonces, ahí a mi vida fueron llegando diferentes tipos de plantas, pero realmente la que me marcó, o una de las con las cuales más he conectado es con la psilocibina, o sea, con los hongos. Porque cuando tuve el viaje con ellos, sentí que hubo un antes y un después. Aunque todas me dejaban como una enseñanza y me permitían tener cierto conocimiento, pues con los hongos fue como sentir que todo era muy fácil de llevarlo. Y recuerdo en el viaje tener la idea de decir: "Guau, esto lo debería probar todo el mundo, esto lo debería hacer todo el mundo", porque lo que yo estoy sintiendo de pasar, de estar en un estado de desconexión total, de no querer vivir, de no tener ganas ya de hacer nada, a luego amar la vida en ese estado y darme cuenta que todo era perfecto, eh, fue como esa sensación que marcó mi crecimiento a partir de ahí, la integración de todo eso. Interesante, pero ¿qué pasó? O sea, eh, creo haber entendido que estabas en un momento difícil de tu vida, ok, pero y que un día te despertaste, vamos a probar hongos. O sea, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegó las Ah, plantas? bueno, llegó por un amigo, una persona que me comentó, como yo ya había hecho otras medicinas, bueno, había probado ayahuasca antes, pero
sentí que no conecté mucho con la ayahuasca, la verdad. Después había hecho otras medicinas, pero un día me llamó la atención los hongos porque él me comentó que iba a haber una ceremonia y yo decía, bueno, me llama la atención probarlos. Empecé a leer sobre ellos y tal, y en aquel entonces no había tanta información, pero como algo dentro de mí sentía esa curiosidad. Entonces viajé, fui a hacer una ceremonia, fue igual así, con más personas, con fuego, con un chamán, y y bueno, ahí los probé. Entonces, el viaje que tuve, puedo decir que es, pues, de los viajes más bonitos que he tenido con toda o sea, con otra planta. Con los hongos fue como ahí sentir que realmente me gustaba mi vida, todo era perfecto y por eso cuando estaba en el viaje yo decía: "Qué hermoso sería que toda la gente pudiera sentirse así". Entonces, después de que tuve ese viaje, regresé, muchas cosas cambiaron en mi vida, dejé muchas cosas y comencé la investigación de los hongos a partir de ahí. Y entonces, eh, como que comencé a interesarme muchísimo por esta rama, lo empecé a dar a mi abuelita porque veía las propiedades regenerativas, etcétera. Y luego ya hasta el punto de que la vida me fue poniendo en situaciones donde conocía gente que se alineaba con esto y yo podía aprender cada vez más hasta poderlo integrar luego en mi práctica, clínica, luego de que me gradué. Porque obviamente cuando los descubrí, yo todavía estaba finalizando mi carrera. Una vez que finalicé mi carrera, se terminó de cerrar ese hermoso viaje de mi descubrimiento en la Amazonía, integrando también conocimiento de mi tierra, y finalmente regresé a la ciudad, y ahí es que quise trabajar con las personas, eh, pues, con la salud mental. Ujú. E integrarlo en mi práctica clínica, como médico ya. Perfecto. Creo que te perdí un momentito con la conexión. ¿Tú sí me escuchas bien? Ok. Milena, ya tengo unas cuantas curiosidades. A la ayahuasca, ¿cómo llegaste? Am, bueno, me lo recomendó, alguien, era un profesor de mi universidad con el que conecté, porque él enseñaba, alimentación energética. Entonces, conectamos por la rama de tema energético. Y luego él también estaba en su búsqueda, en su camino, y él quería como conectar mucho con las culturas chamánicas. Es un español que estaba trabajando en Ecuador en mi universidad. Entonces, él estaba trabajando con las culturas chamánicas del Ecuador, del Puyo, y o sea, de la Amazonía, y ahí, él dijo que iba a ir a hacer una ceremonia de ayahuasca y bueno, me lo comentó y me invitó, me dijo como si quería también hacerlo. Y yo ahí sí nunca había hecho ninguna medicina, también investigué sobre la ayahuasca un poco y también me llamó la atención. Lo que pasa es que cuando hicimos el viaje de ayahuasca, yo siento que no no se cumplió como yo no tenía un norte, yo no tenía un objetivo, yo solo iba por curiosidad, no sabía qué esperar y no tenía tal vez una preparación adecuada y tal vez el espacio donde yo estaba no me daba tranquilidad, no me sentía cómoda. Entonces no viví una experiencia fea, pero tampoco fue una experiencia trascendental. Siento que casi no tuve visiones, vomité y ya, entonces no encontré mucho sentido a tomarla. Sí que es verdad que a partir de ahí se empezó a alinear mi vida hacia el descubrimiento de nuevas medicinas, porque a raíz de tomar el ayahuasca, siento que tal vez se me abrió el camino para que yo le diera paso a la búsqueda de más medicinas y a que también resonara conmigo personas que se acercaban y me invitaban a tomar medicinas, porque yo no las buscaba. Ujú. Pero ya estabas en esa época que comentabas antes, así como un poco eh, de Sí, confusión, perdición, ¿o sí, vino sí, sí. después? No, no, la ayahuasca fue primerito y yo estaba en mi momento de búsqueda de conexión y yo la estaba pasando muy mal en la universidad, casi a finales de la universidad. Estaba en una relación muy muy tóxica, no tenía sentido mi vida casi, casi que no quería vivir, vivía como un zombi. Y en eso, pues, yo trataba de buscar algo a que anclarme. Ahí descubrí un libro que bueno, luego lo recomendaré, pero ese libro como que me ayudó a ver, a conectar un poco con la parte
de entender que el universo se mueve por ciertas formas, ¿no? Entonces, ahí luego me metí en el hinduismo, me metí en el budismo, y entonces como ya estaba un poco en esa rama, conozco a este profesor que también tenía cierto conocimiento de este tipo, y ahí pues vamos a la ayahuasca. Entonces, al principio pues con la ayahuasca no conecté mucho, pero yo continué. Y a medida que iba con otras medicinas, pues integraba mucho más lo que había venido aprendiendo. Hasta que llegué a los hongos, que ahí fue como bueno, ahora sí cambias tu vida. El famoso punto de inflexión. Sí. Me llamó la atención que lo que dijiste sobre el viaje con los hongos fue que fue un viaje hermoso y que querías que también las demás personas pudiesen Ujú. transitar y experimentar ese viaje. Eh, ok, el viaje fue hermoso, pero y después del viaje, tu vida cambió, dijiste, pasaron cosas. A Sí, ver, comparte un es poco por ahí. a ver, al estar en hongos y descubrir que la vida era muy bonita, porque, lo que más recuerdo del viaje no fue tanto visiones, sino el sentir. Me sentía completa, sentía que no me faltaba nada, sentía que la vida era hermosa, que todo lo que me pasaba tenía que pasarme para que yo aprenda. Entonces, claro, luego del viaje, sin querer, sin que yo quisiera, se empezó a ordenar energéticamente las cosas a mi favor. Me empezaban a salir cosas, que yo quería, de la nada empecé a tener menos coherencia con una expareja, entonces lo dejé, pero como que tuve la valentía de hacerlo porque me salí de ese patrón del que yo estaba presa. Eh, Justo se vino el tema de que ya me tenía que ir a hacer la rural, entonces dejaba atrás como que mi vieja vida y me iba a la selva. Entonces, claro, mi vida cambió porque también el irme a la selva me hizo conectar muchísimo más y, y me hizo como estar muy a gusto estando sola, que era algo que yo le tenía miedo antes y que por eso permanecía tal vez en una falta de satisfacción. Entonces, el estar igual un año sola en la selva, luego de mi viaje de hongos, fue como, en vez de deprimirme, sentirme mal porque terminaba con mi expareja o cosas que hubiera pasado antes, tal vez, ahora era todo como reconocer y reconectaba con esa felicidad que había sentido en el viaje. Entonces, ya podía al meditar recordar esa sensación que tuve en el viaje y traerla hacia mí de nuevo, porque esto era algo que yo no había sentido, el poder estar 1, 2, 3 segundos totalmente en silencio, nunca lo había podido hacer. Yo intentaba meditar y la mente se me iba y no sentía nada, era como que solo me desesperaba y me aburría. Pero en cambio acá podía, o sea, como practicando, podía, reconectar de nuevo con esa sensación de la experiencia de los hongos. Wow, ok. Ujú. Eh, bien, hasta que terminaste la carrera Sí, y quisiste unir de algún modo las dos medicinas. y todo ese año en la Amazonía que estuve, aproveché para integrar mucho conocimiento también de los nativos, y también de investigar mucho sobre la psilocibina. Y claro, cuando ya terminé ese año, quise volver a la ciudad. Por ahí intenté estudiar medicina estética porque una parte de mi mente como que todavía estaba aferrada a lo que yo quería antes, pero todo se me destruyó al mes. No me salía nada por ahí. Y de la nada conozco un terapeuta que trabajaba con psilocibina y que me invita a participar en sus ceremonias porque quería una médico que ayude a cuidar a los pacientes también que estaban ahí. Entonces, para mí eso fue como una señal del universo de que vaya por ahí, porque eso era lo que me movía realmente. Y pues fui por ahí, aprendí con él. Después, por cosas de la vida, pues ya no resonamos. Yo seguí igual mi camino y así también conocí a otra persona que estaba metida en el mundo de la salud mental y juntos pues seguimos investigando y luego comencé con mi práctica, o sea, me lancé bueno, había una formación y todo, pero realmente era más la práctica de ver a las personas y cada uno siendo un mundo en ese estado, ¿no? Entonces, de ahí ya comencé me lancé a trabajar con las personas sola y a hacer sesiones y cada vez a integrar cosas que veía que les hacía falta, poco a poco. Así me la pasé 2 años. Y qué pasó después? Bueno, después sentí que tenía que, o sea, me sentí un poco estancada porque no sentía que tenía que expandir mi conocimiento. Sentía que faltaba más, o sea, que necesitaba seguir expandiendo mi conocimiento, no sé, y ahí también, pues, me decidí venir acá a España
En realidad, al principio la excusa fue para hacer la especialidad, porque tal vez quería hacerme psiquiatra. Me llamaba la atención la psiquiatría para poder trabajar con la psilocibina. Pero bueno, al llegar a España, tuve algunos problemas con el tema del título, etcétera. Entonces, empecé a direccionarme, por la psiconeuroinmunología, que es una ciencia que te ayuda a trabajar tu cuerpo a través de factores como la psicología y tu psique está relacionada con tu sistema inmune, y cómo eso te enferma, y cómo con la alimentación, suplementos y ciertas prácticas puedes estabilizarte. Entonces, va más o menos con lo que yo voy. Aquí he parado con el tema de los hongos, pero porque sigo aprendiendo más formas de trabajar con el cuerpo humano. Claro, pero también pasaste por esa etapa en la que te diste cuenta de que la medicina, entre comillas, oficial, em, como que en tu experiencia como que le faltaba algo y Eh, quisiste sí, unirla con la otra. esa sensación siempre la tuve desde que inicié la carrera y desde que iba aprendiendo y me enseñaban los esquemas terapéuticos de los fármacos y los tratamientos, y yo decía: "Pero entonces nosotros solo tenemos que dar tratamientos a las personas para que tomen pastillas de por vida, porque ya, o sea, te resignas a estar enfermo y ya". Entonces, siempre sentí que la medicina convencional estaba muy limitada. Sí que es verdad que tiene muchos avances en temas de cirugía, operaciones, está muy bien, pero creo que en enfermedades crónicas y tal, está un poco limitada o bastante limitada. Entonces, siempre tuve esa necesidad de buscar más desde siempre en la universidad. Yo siempre era la curiosa que estaba tratando de ver cómo desde tal vez la alimentación, porque al principio me metí mucho en el tema de la alimentación, cómo desde la alimentación puedes ayudar, cómo luego descubrí las medicinas, me di cuenta que el factor emocional también influye y poco a poco así es como iba escalando. Cuando hablas de medicinas te refieres a las plantas. Ok, Sí, o sea, sí, estas medicinas, sagradas, le tengo que poner medicinas sagradas, sí. claro. Y en tu opinión, ¿qué es lo que más le falta a la medicina convencional, tradicional, académica, oficial, para que sea realmente efectiva y mejor? Eh, a ver, es que la medicina convencional ve al cuerpo humano como un robot que si se daña, lo que intenta es reparar el daño, ¿sí? Entonces, tengo un problema en el brazo, entonces, bueno, no, el ejemplo del brazo no, pero tengo un problema en el hígado, vemos qué pastillas se le pone para reparar esa parte del hígado, sin tener en cuenta tal vez que puede tener efectos colaterales peores y sin preguntarse por qué el hígado no funciona. O sea, la medicina convencional solo trata síntomas, solamente te da algo para calmar el dolor, la dolencia, el síntoma, pero no busca la causa de por qué tu cuerpo, qué causó que tu cuerpo produzca eso y se desregule. Porque en general nosotros somos perfectos. Cuando estudias el cuerpo humano tiene todo, tiene sistema inmune que tiene la capacidad de protegerte contra cualquier virus y bacteria, tiene barreras protectoras, tiene una inteligencia perfecta que es tan armónica que está hecha para solucionar todos los problemas que hay. Pero si tú no sabes cuál es la causa y, y no trabajas llegando más allá y solo tapas síntomas, pues primero tapas uno, luego te viene otro a causa de efectos secundarios de tal vez lo que estás tomando, Mm. etcétera. ¿Tú sí crees que hay una causa detrás del síntoma? Claro, yo creo que lo fundamental es o sea, para que, un cuerpo se dañe, por así decirlo, que haya una enfermedad, em, primero tuvo que haber un desequilibrio energético para que físicamente se manifieste como materia ya desorganizada y que produzca el daño. Primero hay una desarmonización elec energética en nuestro campo electromagnético, porque nosotros pues ya se ha visto que el electrocardiograma, pues mide la electricidad del corazón, ¿no? El electroencefalograma mide la electricidad del cerebro. Entonces, si tenemos máquinas que pueden medir la electricidad, es porque nosotros somos un campo electromagnético. Y cuando hay un desajuste en el tema de la energía de nuestro campo electromagnético, pues empieza a haber daño celular, daño en órganos, súmale
súmale que en el exterior tenemos malos hábitos, estamos en situaciones de trauma, no resolvemos emociones, vivimos en un mundo que nos tiene contaminados, intoxicados, distraídos, desconectados, etcétera. Todo eso genera una desarmonización del cuerpo, lo que lleva a la enfermedad. Bien. Y en tu visión, ¿cómo se puede sanar eso? Pues existe primero, el análisis, es súper importante el análisis de uno mismo, de poder reconocer de dónde vienen, creencias o o formas de ver la vida que nosotros adquirimos desde nuestra infancia. Todo viene de nuestra infancia, porque cuando somos niños vemos al mundo con la realidad de nuestro entorno. Entonces, si hemos vivido traumas o no traumas, pero simplemente hemos adquirido conductas, pues digamos que cuando crecemos y tal, estamos en un constante estado de alerta, en un constante estado hiperreactivo, con todas las hormonas del estrés, cortisol, ya sea por cualquier causa emocional o por el estrés del trabajo o porque tenemos inseguridades, miedos. Entonces, primero tratar como de ver nuestra historia, saber que, o sea, las cosas que nos afectan, conocernos primero nuestra historia, de dónde vienen nuestras conductas, lo que no nos gusta, lo que nos gusta, etcétera. Luego es importante trabajar como el, el reprogramar, o sea, el tratar de liberar emociones, reprogramar, que para eso existen distintas herramientas. Una de ellas es la psilocibina. Mm, Y luego, de que intentas el reconocimiento y la reprogramación, también prácticas que te lleven a estar en un estado de armonía. O sea, por ejemplo, respiración, prácticas de, sí, de meditación, de visualización. Eso está comprobado que genera una estabilidad en tu campo energético en el cuerpo. Y cuando el cuerpo está en un estado armónico, tiene la capacidad y la potestad de sanarse. Entonces, sé que suena como un poco fácil decir, es más complicado de lo que parece, pero se puede, solo que la gente necesita tener ese conocimiento. bien, entonces, así como para retomarlo y resumirlo, la enfermedad se origina a otro nivel, más energético, más relacionado con los otros cuerpos mentales y emocionales, conductas, hábitos, infancia, shocks emotivos, no sé si se dice así en español, que causan desequilibrio y que luego tiene pues su repercusión, su efecto en el cuerpo. Mm, Entonces, pues no solo hay que tratar el cuerpo, sino que hay que ir a la raíz, a la causa de ese desequilibrio, sea emocional, mental, que están de algún modo relacionados para mm, volver a reequilibrar y que luego la parte física también pues tenga su otro efecto de sanación. sí, claro. Hay que apoyarla en todo sentido, tanto energética, también física, para eso está la alimentación, el ejercicio, los buenos hábitos, disminuir los tóxicos, o sea, es todo un conjunto. De ahí también está tu entorno. Si tú estás constantemente con alguna pareja que te mantiene en un estado de alerta, de estrés, de dolor, pues obviamente vas a estar desequilibrado, desarmonizado y te vas a enfermar, vas a tener un sistema bajo. Si tú constantemente estás sintiéndote solo o desvalorizado, puedes desarrollar problemas de piel, problemas, todo lo que, porque va a alterar tu sistema inmune, porque vas a estar, si lo quieres poner así, somos como una antena, porque ya se han medido personas tal vez que están felices y se ha medido que están en una frecuencia distinta, que se mide en hertz, el tema de las ondas. Entonces, por ejemplo, la felicidad está, yo qué sé, en 600 hertz, pero la desvalorización, la tristeza, cuando miden el campo de una persona, pues está en 100 hertz, 90 hertz, o sea, muy bajo. Entonces, en esas frecuencias, pues tu sistema inmune también se debilita, no te puede defender y ahí viene la enfermedad, sumado factores ambientales, tóxicos, etcétera. Esto Claro, me da curiosidad, a ver, porque, claro, en estos términos, la enfermedad, como estábamos comentando, tiene una origen más profunda, que puede ser un conjunto de ambiental y etc. Todo lo que dijimos, emocional, mental,
inquinamiento en español, ¿cómo es? Pollution en inglés, mm, Terminar. contaminación, claro, claro. Pero si vamos a una óptica, a una visión más espiritual todavía, no sé cómo lo veas tú y cómo lo sientes y cómo lo pienses, pero en una visión más espiritual, la enfermedad se ve, claro, no solo como la causa, en este caso holística, perdón, no solo como el efecto de una causa holística, como compartíamos nosotros, sino que va aún más allá y ve casi como que la enfermedad casi como un regalo, eh, para cuya finalidad básicamente es empujarnos a la evolución, al despertar, Ya, es que cuando integras todo, es como que todo tiene sentido, porque, a ver, yo te lo hablo como desde el plano físico aquí, de cómo entiendo la enfermedad y tal, pero si imagínate que una persona también tiene esa conexión espiritual donde se da cuenta que todo lo que sucede es porque así tiene que pasar, porque se tiene que dar cuenta que esa enfermedad le va a empujar a la transformación, pues ¿qué va a hacer? Va a comenzar a buscar ese regalo, de esa conexión consigo misma, entonces lo que va a generar es una armonización de su cuerpo y por lo tanto se puede sanar, que es lo que yo te estoy tratando de decir, que nosotros como que tendríamos que buscar para poder estar, o sea, para poder curarnos de una enfermedad. Entonces, yo creo que son las 2 cosas, o sea, tanto lo que yo te digo y lo que tú dices también, pero lo que tú dices va desde una interpretación más de cada uno que decide hacerlo. O sea, hay 2 personas distintas. Una puede ver la enfermedad como un regalo y decide trabajar, soltar y fluir y no tener miedo, sino que decide vivir, decide afrontar, buscar y le puede servir como motor para su desarrollo espiritual y personal. Y otra persona lo puede ver como un castigo, deprimirse y terminar de morirse porque como estuvo deprimido, eso generó más daño celular, más daño energético, hasta que se muere, que al final es como tú ves lo que te ocurre. claro, claro, sí, totalmente, pero lo que te compartía yo, creo que presciende, ¿se dice así en español? Prescindir, sí, de lo que sienta cada uno. Es como sería como algo que pasa, a pesar de cómo lo vive cada uno. O sea, según los grandes maestros espirituales y los conocimientos de todas las épocas, parece ser, y a mí me resuena, que a pesar de cómo uno lo vive y lo sienta, la enfermedad es algo que pasa para que, como una oportunidad para evolucionar. Algunos lo ven y capaz que evolucionan y otros no lo ves y no lo ven y qué sé yo, y va como tiene que ir. Sí, para serte sincera, yo también lo veo así. Lo veo ¿Sí? como un sí, yo también lo veo así, lo veo como un regalo y una oportunidad para que empieces a prestarle atención a lo que le pasa a lo que te pasa a ti y a tu cuerpo, no solo desde lo físico, sino que también desde, o sea, ni tampoco solo desde lo mental y psicológico que puedas trabajar en esta vida, sino desde esa conexión espiritual contigo mismo. Y bueno, sobre todo que te permite conectar más contigo mismo, con lo espiritual. Entonces sí, creo que es una oportunidad. Y también creo que es una oportunidad de liberación de muchas emociones que quedaron guardadas en el ADN de tus generaciones. Entonces, la parte o sea, lo que una madre le hereda a su hijo, y a su hijo, y a su hijo, y luego uno del linaje aparece con una enfermedad, yo también siento que desde el lado espiritual es como esa forma que tú tienes de liberar a todo tu linaje para poder cambiar y que venga un linaje nuevo, con otro código genético, con otra información. Si tú lo logras resolver, que esa es la idea, que tú lo vengas a vivir aquí para que descubras que lo puedes resolver y así. Claro, perfecto. Obvio, una cosa es, decir que la enfermedad es un regalo estando sanos, y otra cosa es decirlo cuando estás enfermo, claro. Entonces, Total. lo decimos con todo respeto, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Es un camino, sí, complicado. Bien, y Milena, volviendo a los hongos entonces, dentro de todo esto,
y retomando un poco la introducción que nos diste al principio, eh, ¿qué nos dan dentro de todo este discurso que hicimos, ¿no? La enfermedad, em, el bienestar y todo lo que estamos compartiendo, cuerpo, emociones, mente, energía. ¿Cómo se insertan dentro de todo esto los hongos? Lo podríamos hablar desde todas las ciencias, desde lo energético, desde lo físico, todo lo que hace en el cuerpo, pero bueno, para resumir más o menos es que cuando tú tomas estos hongos, a mí me gusta llamarle medicina, porque para Vale. mí es una medicina para el alma, ¿ok? Es como tomar esa medicina para el alma. Cuando tú ingieres los hongos, en tu cerebro empiezan a abrirse nuevas vías para que tú integres nueva información. Luego, desde el viaje que tú tienes, se despiertan o se desprenden recuerdos, emociones, traumas que están guardados ahí, que tal vez tú no querías ver, o simbolismos, depende de cómo tu cerebro lo interprete, y te lo muestra para que tú puedas liberar. Entonces, lo que hace a nivel energético es que va a ayudar a que se armonice las señales eléctricas de tu cerebro con las señales eléctricas de tu corazón y tu campo electromagnético se armonice. Eso te permite conectar con emociones más elevadas como la sensación o sea, de felicidad, de gratitud, de amor infinito, porque sientes un amor hacia todo. Es algo, son emociones muy elevadas que tal vez inclusive te sorprenda sentirlas ahí, una paz. Aparte, va a desactivar partes de tu cerebro que son rígidas, que son estas que intervienen en este pensamiento obsesivo cuando tienes ansiedad. Entonces, como que cortan esa red, es una red neuronal por defecto se llama, cortan esta red o le ponen una pausa para que tú estés sin tanto pensamiento, estés como más de en sentir. Y así tengas la posibilidad de integrar nueva información. Es decir, que si tú para un problema solo tenías una respuesta, pues a partir de que tomas los hongos se te abren todo un abanico de posibilidades donde tú puedes elegir dónde quedarte y qué hacer. Y te permite tener entendimiento. Esta ya es una parte como más espiritual que también yo agrego que los hongos también son como espíritus, por así decirlo, o sea, tienen un espíritu, una energía que también te dan mensajes para tu alma. O sea, que no solamente es a nivel físico, sino que también ahí está la parte espiritual de la que hablamos donde te conectas con ese yo superior o con, sí, con esa inteligencia, con lo que sea que tú creas, si tú crees en Dios desde esa conexión, pues lo harás con Dios, con lo que sea que te llena a nivel espiritual, te permite conectar y te, y recibes mensajes que van más allá de ser palabras, es como entendimiento, un entendimiento superior. Ujú, Claro, porque la ayahuasca, que es más o menos lo que yo un poco conozco, ujú, se dice que es un espíritu en sí, aparte de ser una ujú, liana que se mezcla ujú, con chacruna en una cocción y etc, etc, que tiene DMT, pero desde una mirada espiritual es un espíritu, la madre, la sí, ayahuasca, de todos los espíritus que se manifiesta a través de serpiente o de una anciana o de una mujer o joven muy bello mm, y que trae un mensaje, ¿no? De algún ujú. modo. ¿Pasa lo mismo con los hongos? Sí, los hongos, a ver, sí es verdad que la ayahuasca, tal vez hay más, estas visiones que se repiten que del jaguar, que bueno, que tiene como más esta visión así, y los hongos tal vez no hay algo así que se te repita, pero sí es verdad que tú recibes mensajes, al menos desde mi experiencia, yo sentía que recibía mensajes que eran de algo superior, no eran míos, no era un razonamiento mío mental, era un conocimiento que yo decía: "Guau". Gracias. Y solo era como algo que te entraba y y tú sentías que estaba ahí abriéndote la conciencia, la mente y conectándote más. Entonces, creo que esa parte ya trasciende muchísimo a la explicación científica que le podamos dar a lo que hacen los hongos, nada más físicamente en tu cuerpo. O sea, yo creo que es su espíritu, como todo tiene un espíritu, pero el espíritu de ellos es muy, muy, muy amoroso cuando estás abierto tal vez a eso. Sí, te quiero preguntar algo sobre alguna historia o anécdota que tuviste con algún paciente o algo, pero primero, ya que mencionaste la ciencia, puede ser que desde un punto de vista científico se explica con
qué sé yo, producción de serotonina y, y que eso te ayuda pues a estar más feliz o qué sé yo, o qué dice la ciencia sobre esto, sobre el... A ver, yo creo que la ciencia es nada más la comprobación física de un fenómeno. Entonces, la serotonina, la liberación de serotonina y toda esta, pues, de cómo se ve el cerebro en una resonancia magnética con alguien con hongos y de todas estas conexiones neuronales que ocurren, simplemente son consecuencia de lo que la persona está viviendo, o sea, del fenómeno que está viviendo. Entonces, nosotros como seres humanos, que solamente podemos estar en este plano físico, científicamente lo comprobamos de que eso está ocurriendo. Pero, ¿quién, o sea, quién produce ese fenómeno? O sea, a lo que me refiero es, ¿por qué el cerebro está en ese estado? O sea, ¿cómo explicas que una persona tal vez que en esté en ese estado de entender toda la información divina que puede entender, está haciendo que se produzca más serotonina, más, no sé si me explico. Y en todo ocurre eso con la ciencia. La ciencia lo único que hace es explicar un fenómeno, pero los fenómenos solo están ahí, como la ley de la gravedad, como nosotros solo a lo largo del tiempo le hemos dado o sea, la explicación, pero eso está ahí, eso existe ahí, ha sido ya creada, o sea, sí, y lo mismo pasa con los hongos. Creo que cuando tú estás en ese estado de nirvana, por así decirlo, de conexión y todo, ahí sí, pues tu cerebro está actuando de esta manera. Entonces dicen, claro, la psilocibina te produce esto, 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 Y ya está. y ya está, sí. O Bien, sea, sí, creo que es solo la explicación física del fenómeno de la conexión. bien, me da curiosidad, porque claro, lo probaste tú, tuviste ese hermoso viaje que compartiste, pero ¿y qué tal con, en tu experiencia como, no sé cómo llamarlo, como médico, como terapeuta con otras personas en Ecuador y tal, ¿hay alguna historia o anécdota que te pasó con otras personas que también probaron lo mismo o que de algún modo les sanó, les ayudó, les curó o lo que sea interesante que quieras compartir? A ver, tuve algunas experiencias como que muy, muy curiosas, porque venía gente como de todo tipo, desde personas que tal vez solo querían eso para la depresión y la ansiedad y luego terminaban conectando con sus seres fallecidos, con su linaje. Tuve una paciente una vez que vivió toda la historia de su parto y del parto de su madre en su viaje. Es decir, ella estaba dando a luz a su madre y a su abuela en el viaje y sentía las contracciones y su útero se contraía físicamente, yo lo veía. Y ella decía, es que estoy estoy dando a luz y o sea, estoy pariendo y yo tenía que ayudarla a que viva la experiencia de parir a su madre y a su abuela. Y coincidentemente ella había tenido, o sea, su madre había tenido un embarazo muy, muy, muy fuerte con ella, había vivido muchas cosas duras en el embarazo de ella y su madre al igual, de igual manera. Entonces venía como una acumulación de las tres generaciones, que la hija lo vivió en el viaje. Y yo veía cómo su útero se contraía, o sea, eso era muy, muy loco. Otra experiencia tal vez fue con una persona que cuando tomó la psilocibina, pues me comenzó a hablar de que era un ser de otra dimensión y me comenzó a decir información que ni él sabía que sabía. Y, y o sea, fue como una experiencia donde, claro, le cambió los ojos, le cambió la voz y, y así, o sea, es como, habían cosas que la verdad yo nunca las había visto, las sobrellevé, y lo que él me decía era: "Yo estoy encarnando el cuerpo de este niño porque, tengo que cuidar al alma de su madre, yo la tengo que cuidar". Y él me hablaba como si fuera una tercera persona que que se sentía. Y luego la persona igual se acordaba de todo, pero decía: "Es que yo estaba como dividido". Para eso existen muchas explicaciones, ¿no? Etcétera, pero yo creo que hay un componente, bastante espiritual ahí, porque me pasó también, por ejemplo, con otra paciente de que ella, conectaba mucho con personas fallecidas, así sin estar en hongos, ¿no? Y eso le estaba abrumando, y no entendía por qué, y cuando tomó psilocibina, me dijo bueno, primero conectó con mucha gente de su generación,
se dio cuenta de muchas cosas de su linaje de generacional, que eso me doy cuenta que la gente conecta bastante con su abuela, su bisabuela, o se da cuenta que hay cosas que arrastra de toda su generación. Y después me dijo: "Tu abuela está aquí y te manda este mensaje". Y comenzó a decirme unas cosas muy personales, y ella era una persona que la conocía ese día, le estaba haciendo la terapia, no sabía nada de mi vida. Mi abuelo recién había fallecido, ella no sabía eso, y me decía cosas tan precisas que yo sé que era mi abuelo, comunicándose a través de ella. Mm. Entonces, pues, son cosas tal vez que lo puedo contar y no sé cómo lo vea la gente, pero creo que sí, ahí está también para mí esa verificación de que el mundo espiritual también, existe, eh, está en otra frecuencia, que tal vez nosotros con nuestra capacidad limitada de ver no podemos verla, pero sí sentirla, y está ahí, y, algunas otras más. ¿Y alguien que se sanó de algún modo? No, lo de tuve una que es como una de las que más me acuerdo, que ella tenía un dolor de oído, que fue un año entero a otorrinos, fue a neurólogos, le hicieron todo tipo de exámenes y no daba nadie le decían que todo estaba bien, pero ella tenía un dolor terrible de oído. Una vez que hizo la terapia, nos dimos cuenta que tenía como, bueno, algún bloqueo y tal emocional. Cuando liberó todo eso, se le quitó el dolor. Y estaba tan contenta y me decía: "No puedo creerlo, es que ya no tengo ese dolor", que ya llevaba un año con eso. Entonces, eso es como lo más bueno, sí han habido otras, pero esa me acuerdo mucho porque la paciente fue muy, muy agradecida porque, claro, nadie sabía lo que había pasado ella, de tener ese dolor ahí presente, no saber qué es, etcétera. Y de ahí el resto, pues, a la mayoría, por decirte al 80% de las personas que han tomado la psilocibina, sí les ha ayudado muchísimo, o sea, se se mejoran tanto a nivel emocional. Claro, yo trabajaba más con gente que no estaba enferma con alguna patología como tal, sino con gente más con salud mental. Entonces, estaba sana físicamente, pero tenía emociones, traumas, etcétera. Entonces, todos ellos, luego de eso, ayudé a mucha gente a quitar la medicación psiquiátrica y se quedaron con las microdosis y tal, y ahora están bien, ya no necesitan ya de eso y bueno, siguieron su camino, ¿no? Y me da curiosidad, la persona esta que tenía ese problema al oído, ¿descubristeis que era algo emocional? Sí, ¿Se puede sí, se puede se puede saber? ya ella tenía un problema, porque todo su matrimonio, su exmarido, le vivía diciendo cosas, muy feas. O sea, le vivía diciendo que no sirve, que no vale la pena, le decía cosas de desvalorización muy profunda, y es como que ella en el viaje sintió que no quería oír eso, porque ella en el viaje decía: "Es que siento el ruido muy fuerte porque es que no quiero escuchar no quiero escuchar a mi marido, no quiero que él me hable". Entonces, al hacer el trabajo un poco de que, conecte con su emoción, conecte con el perdón hacia esta persona, no desde darle el beneficio a su marido, sino a ella misma y se libere, y después de mucho llanto, porque los hongos, eso te ponen o a reír o a llorar, o las 2 cosas. Es muy, muy chistoso. Pero es un llanto muy distinto, no es un llanto como de dolor, sino como de liberación. Y entonces, después de llorar toda la terapia, casi 4 horas o 3, se sintió como sin un peso encima y se le quitó el dolor de oído. Debería ser una recopilación de los testimonios de mis pacientes. Pues no estaría mal. Sí, Bien, Milena, muy interesante. Y ahora en tu o sea, me dijiste que estás en Málaga y me parece muy curioso porque, las otras, invitadas españolas que yo tuve están en Málaga. Eh, de hecho, hay como una colaboración con una astróloga en este podcast. También la entrevisté, creo que la 9 fue, entrevista número 9, que es la astrología espiritual, porque ella es astróloga espiritual del alma. Y ahora hay una colaboración con ella. Una vez al mes leemos gratuitamente durante una hora o dos cartas natales a quien quiera. Y esta mujer vive en Málaga y otra española que entrevisté, eh, ujú, eh, esta entrevista es la 28, entonces es la 26
Ahora, pues también está en Málaga y tú en todas las ciudades en las que podías mudarte, podías irte porque estabas en Madrid, Ujú. que justo a Málaga y capaz sea tu vecina la una o la otra y no lo sepas. Pero Qué bueno, bien. igual os pongo en contacto entre las tres mujeres. Gra Virginia tiene 50, no sé, más o menos. Ujú. Ara tiene más o menos mi edad, unos 36 por ahí. Tú eres más jovencita, ¿verdad? Sí, tengo 30. Mira, bien. ¿Y qué proyectos tienes ahora ahí en España, en Málaga? Bueno, yo me mudé realmente porque Madrid sentía que me estaba abrumando bastante. Es una ciudad muy bonita y tal, pero no me sentía muy cómoda. Entonces, estaba desesperada buscando trabajo, en otro sitio, y salió aquí. En realidad vivo a 1 hora de Málaga, porque estoy en un pueblo que se llama Antequera. Y entonces acá me salió el trabajo y me mudé y, aquí puedo tener mi piso, estoy más en contacto con la naturaleza, que tal vez, sentía que eso me estaba faltando, que me estaba desconectando mucho de mí. Entonces, por eso me vine acá. ¿Y tu proyecto? Ah, sí, perdón. Mi proyecto, seguir estudiando, terminar el máster que tengo, que tengo que acabarlo, o sea, que quiero acabarlo, seguir ¿El de estudiando. psiconeuroinmunología? Sí, porque estoy recién en primer año, me quedan 2 años más, y estudiar también medicina frecuencial, que es algo que se acaba de abrir y acaba de resonar conmigo, y que también van a hacer una formación aquí. Y luego, cuando tenga todo el conocimiento y haya ahorrado cierta suma de dinero y tal, y eh, me haya estabilizado más económicamente, pues, intentar trabajar en mi proyecto de mi centro médico que quiero tener. No sé muy bien si va a ser aquí en España o si me voy a regresar a Ecuador. Una parte de mí quiere volver con todo el conocimiento que he adquirido aquí en este hermoso territorio, pero lo quiero llevar a mi país. Así que seguramente allá voy a hacer algún proyecto. Pero bueno, no descarto la opción de también aquí. Y nada, pues luego ver qué pasa, ¿no? O sea, en realidad fluir, porque planear mucho, pues nunca me ha salido bien. Ah, pero me imagino que este proyecto, tu propósito objetivo es como una medicina integral, holística, unir, ¿no? Todas las Sí, ideas que sí, mi manejas. propósito es integrar a la práctica clínica con mis pacientes toda esta información que tengo para poder ayudar a, pues, a quien me busque, ¿no? O sea, ayudar de verdad, decir y bueno, recordar más claro, es como recordar a cada uno que tiene la soberanía de su salud y que tiene la capacidad de, de curarse, aunque parezca muy utópico, pero con la conciencia adecuada y con la información adecuada se puede. ¿Has escuchado alguna vez hablar de la... Son dos médicos estos. Uno está relacionado con la biología total, se conoce así, en italiano por lo menos, estoy traduciendo literalmente al español, y la otra, que creo que es más renombrada y conocida, sería la nueva medicina germánica con las 5 leyes biológicas de Hammer. ¿Te Sí, suenan? claro, sí, yo he transitado por muchas cosas. Luego la medicina germánica también me daba muchísimo sentido, lo del shock biológico y la respuesta del cuerpo, y lo que llamamos enfermedad nada más como una respuesta biológica. Yo creo que todo, o sea, todo es, ¿cómo explicarlo? Todo todo tiene como que una base que parte de tratar de darle a la enfermedad un sentido en el que no estés pensando que te vas a morir, sino que lo intentes resolver. Entonces, creo que, por ejemplo, la medicina más holística china, pues te habla un poco de cómo equilibras que los meridianos, que la energía. La medicina germánica te habla como de las emociones, el shock biológico, la biodescodificación. Pero lo que a mí me faltaba un poco de esto de la medicina frecuencial, porque yo igual no le encontraba como que o sea, es que hay cosas que sirven con unos pacientes, hay cosas que no funcionan. Igual, por ejemplo, el tema de la medicina germánica, cuando tú entiendes que la enfermedad viene por un trauma, luego la persona, ¿cómo trabaja ese trauma? O sea, ¿cómo lo sana? Ya, es como, ya entiendo por qué La me pasó causa. esto, pero, Ajá. ajá, pero ¿y ¿Qué hago? cómo lo entonces, y luego te sometes que a la alimentación, al ejercicio, igual, y como, ¿si me entiendes? Entonces, como que creo que es integrar cada cada ciencia que he entendido
y darle este contexto que te dije que se fundamenta en lo emocional, lo mental, lo físico y lo energético. Perfecto, claro. ¿Y te suena la psicomagia de Jodorowsky? Sí, también, sí. Esto, la psicomagia, o sea, lo he escuchado, sé que es como esto de activar en tu psique, o sea, eh, digamos, al hacer como una especie de ritual o algo así, Claro, y lo para darle un integras, mensaje y es como integras en la psique eso, entonces yo creo que ahí también interviene muchísimo lo energético. Es como que si tú estás resonando con eso y aparte integras cosas que tal vez tienen esa frecuencia, como aceites o, flores de Bach. o flores, claro, porque eso es energía al final. Y entonces eso te pone en una resonancia donde realmente atraes lo que quieres. Entonces, Perfecto. sí. Bien. Em, yo creo que más o menos lo tenemos, a no ser que quieras añadir algo, aunque te pediría, así como para cerrar, a no ser que quieras añadir algo, en definitiva, por lo tanto, bueno, tú lo llamas la psilocibina, yo lo voy a Eh, llamar el hongo mágico, psicodélico, alucinógeno. En definitiva, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puedo beneficiar? Em, Vale. Pues, si eres una persona que siente que, o sea, que está buscando, tener bienestar, tener paz, o romper patrones, o liberarse de viejas conductas, o reprogramar o tu cerebro, y has intentado terapia, has intentado conocerte más a ti, o has intentado conectar espiritualmente, creo que esta herramienta te puede ayudar muchísimo a integrar todo porque, va a bajar las revoluciones del ego, o sea, va, a elevarte a nivel de frecuencia, que eso va a cambiar tanto físicamente como mentalmente y te va a ayudar a liberar de emociones guardadas y reprimidas que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque no nos enseñan. Nadie nos enseña a manejar nuestras emociones, nadie nos enseña a tramitarlas, entonces esta medicina te puede servir. Y si decides conectar mucho más allá con ella profundamente, yo siempre he dicho que ellos te encuentran. Cuando empieza a picarte la curiosidad por probar los hongos, es porque ellos te encontraron, no tú a ellos. Eso, eso lo crean las medicinas, como nada es coincidencia. Entonces, por eso no soy partidaria de recomendar directamente, o sea, de decir: "Tú tienes que tomar hongos, te va a hacer bien". No, es si la persona te busca y si la persona busca, pues aquí está la información y aquí está para que lo hagas. Pero si no, pues eso no es algo que se recomienda, porque no es para todos. claro. Y también hay un viaje espiritual que te ayuda a reconectar con el mundo espiritual. Porque, por ejemplo, con la ayahuasca puede pasar que entiendas un poco también las dimensiones, Ujú. esta dimensión como eh, no producto, como parte de otras, o bueno, que aparte de esto hay algo más, ¿no? Sí, También los hongos caminas hacia otros mundos espirituales, o es un total viaje también. to totalmente, pero solo si tienes la conciencia y si tienes el conocimiento y estás listo o estás preparado para conectar con eso. Porque así como te puedo decir que una persona puede conectar y sentir dimensiones y conocer todo esto y darse cuenta de, porque tal vez eso estaba dentro de su camino espiritual, dentro de su conocimiento interno, hay personas que no están listos, que no van a entender, que no van a conectar jamás con esa parte y que la psilocibina solo se quedará en ayudarles a nivel físico, de limpieza, energético y ya está. Entonces, eso Depende. depende, sí, de cada uno y en qué camino estamos, en qué momento de nuestra vida estamos y cuál es la conciencia que tenemos y la información que tenemos. Claro. Aunque Mm. tengo entendido que el viaje con los hongos, en comparación con la ayahuasca, como que puede ser que sea un poco más, menos duro, Sí, más tranquilito, entre comillas, más, ¿sí? ¿Es así? sí, sí, es un viaje mucho más amoroso, por eso es que se puede con la psilocibina hacer terapia, con la ayahuasca no.
O sea, no es tan sencillo. Mm, Y la ayahuasca tiene más probabilidad de tener malos viajes y tal, porque es un poco más dura. Por eso en la Amazonía le dicen que los hongos son los espíritus de los niños, porque te ponen como un niño, te ponen en ese estado donde te sientes como un niño, como cuando eras niño y nada te importaba y solo existía el presente y solo te pone así, y te da alegría, o te pone a llorar, a reír. Entonces son como muy amorosos. Y en cambio la ayahuasca le dice que es la abuelita, pero puede ser la abuelita amorosa o la abuelita dura, porque ella va por las 2. Entonces, sí, totalmente, los hongos yo la verdad que sí, en ese sentido de mayor seguridad o tal vez de si es que no sabes por cuál decidirte y quieres empezar por algo, pues yo aconsejaría tal vez empezar por los hongos, porque son un poco más llevaderos y no te dan tanto malestar, no te ponen a vomitar ni nada. Ujú. claro, porque la ayahuasca tiene esa Sí, parte, ¿no? El malestar físico y también como que hay un precio que pagar que tiene que ver con el ego, está mucho eso, el morir y renacer. Entonces, claro, sí, sí, hacer terapia se complica un poco más, ¿no? Me sí, imagino. es para alguien que, bueno, está dispuesto a. Yo, por ejemplo, soy una persona que yo siempre nunca le tenía miedo al mal viaje. Era como, bueno, si aquí me toca enfrentar mi oscuridad y me toca pasarla mal y tal, pues me rindo a eso y lo hago. Y, y siempre iba así. Lo que pasa es que con la ayahuasca luego la hice 3 veces más, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo no tenía como no conectaba mucho con la planta capaz, y era también que yo no tenía una muy buena preparación, capaz que, no lo sé, no era algo que tenía que hacerlo en ese momento. Yo solamente vomitaba, sentía que me limpiaba energéticamente, pero no me daba esa conexión espiritual, ese conocimiento que tal vez ya lo había tenido con otras medicinas. Bueno, Entonces, también depende del chamán, el contexto eso, y todo. yo creo que estaba en un contexto que no, o sea, que más bien tal vez me estaba cuidando de no abrir portales. No sé, que no estaba en un entorno muy adecuado. Ahora pienso así. Bueno, perfecto. Bien, lo tenemos para mí. Vale. Que quieras añadir algo más, que te surja. No, creo que hemos hablado bastante. Perfecto. Entonces, pues bueno, nos dirigimos a las preguntas de cierre. Vale, Entonces te pregunto si tienes algún libro o película que no tiene que ser de hongos, vale. obligatoriamente relacionada con hongos para recomendar, para que conecte de algún modo la audiencia con lo que sea. Em, vale, pues, a ver, el libro que a mí me abrió el camino hacia entender o hacia conectar con mi espiritualidad fue el Kybalión. Oh, Es un libro que el que puedes. decías antes, que al principio de la entrevista dijiste que ibas, luego lo diré, ¿ese es el mismo? Ok. Estoy a mitad, lo tengo ahí. Dime, Sí, dime. sí, el Kybalión. Yo cuando lo leí, para mí, a pesar de que yo no sabía nada, no me había conectado con nada espiritual, solo vivía mi vida día a día, pero como que ahí empecé a entender que existe algo más y que no es que hay un Dios ahí juzgándote y diciéndote que te vas a, si no haces las cosas bien, o te va a castigar o te va a premiar, sino que el universo se mueve por leyes y eso pasa. Entonces, entender un poquito ese movimiento y eso de las leyes universales me abrió el camino total para el entendimiento ya de cada vez de cosas más espirituales, por así decir. Entonces, Y sí, dime. no, no, dime. Es un libro que recomiendo, pero sí es verdad que es un libro un poco complicado. O sea, Eso iba a decir, ajá. hay que leerlo, despacio, hay que leerlo con calma, porque sí me llevó unos varios meses comprenderlo, y muchas veces me producía sueño. Es como que mi cerebro no quería receptar tanto y era como que. Entonces, Entonces se puede acompañar también de videos, porque me sirve a mí eso, ver videos de YouTube como que las leyes. Entonces, el entender el conocimiento general, pues luego ya me lleva a, a comprender más. Luego hay otro libro que se llama Einstein. Buda y Einstein, no me acuerdo de quién es, pero el libro habla de la explicación como que física y espiritual. Entonces te da como una comprensión de desde las dos ramas, lo mismo, un poquito la espiritualidad y lo físico.
Bien, perfecto. Ujú. Eh, Nos pasamos la de los 100 euros y vamos directamente a la de los momentos de dificultad. Sí, sí. Pues que nos compartas lo que haces tú para enfrentarte o salirte o estar mejor o lo que sea, o también lo que quieras aconsejar. A ver, yo cuando estoy pasando una crisis o estoy mal, lo primero es dejar que la emoción esté. No la in Cuando la he intentado olvidar, evadir o distraerme saliendo de fiesta o con alguna cosa externa, solo alargo la incomodidad. Entonces, cuando realmente me quiero deshacer de ella, es como que me pongo en soledad y la siento y la enfrento. Entonces, si ese día no tengo ganas de hacer nada, pues, y no tengo que hacer nada, pues me tiro a estar mal, a vivirla. Pero después, cuando ya ha pasado un poco eso, intento, hacer prácticas como, por ejemplo, respirar, conectar con mi corazón, pensar en algo que me dé gratitud, porque aunque en ese momento no me sienta bien, cuando empiezo a conectar y a ver lo que sí tengo positivo, a ver lo que por lo que, o sea, que me estoy ahogando tal vez en un vaso de agua por algo, cuando tengo tantas cosas que agradecer, tanto recorrido que he hecho, cuando miro todo lo que he crecido, entonces intento traer a mí emociones positivas. Cuando estoy súper bloqueada, pienso como que en algo que amo mucho, que es mi perro. ¿Por qué? Porque, o sea, amo a muchas personas y tal, pero es como que mi perro es perfecto, o sea, él no puede tener nada que yo quejarme de él. Entonces, en el amor que le tengo o en el amor hacia algún ser querido y eso, conectar con esas emociones. También suelo eh, ir a la naturaleza, eso me sirve mucho, caminar, conectar con la naturaleza y baños conscientes. Definitivamente cuando siento que estoy muy cargada, me meto a la ducha, a veces uso un poco de sal marina, me visualizo botando todo lo que no me pertenece Mm, y salgo con otra mente, Baños conscientes, claro, interesante. baños conscientes. Estupendo. Bien, cartel en el cielo, idioma universal, todo el mundo lo puede entender. Puedes escribir una frase o dos como mensaje. ¿Qué escribirías ahí? Bueno, pondría amor para todos y que todos merecemos ser amados y amar. Y pondría, disfruta tu existencia aquí en la tierra, porque no sabemos por qué, pero estamos aquí y tenemos que tratar de hacer esta experiencia increíble. Entonces, disfruta tu experiencia aquí en la tierra. Ujú, claro. Sí, porque al fin y al cabo Mm, sí, reírse es sabio, es medicina también, ¿no? sí, no sabemos por qué tenemos que venir a existir. Hay un montón de teorías desde la espiritualidad, que el alma, que todo puede ser verdad, como también no existe una verdad absoluta, pero lo que sí sabemos es que estamos aquí y tenemos que tratar de hacer esta vida lo Ahora más, ver. sí, lo más bonita mientras se pueda. Estupendo. Y bueno, ya nos quedan las últimas 2, sí, que sería, responder a la pregunta del invitado anterior y formular tú una para el siguiente, como en una cadena. Y esto, será uno de los 3 reels, tuyos. O sea, 2 serán momentos, así como, representativos de la entrevista, Ujú, toditos para ti, para Instagram y para el canal de YouTube, y para también TikTok. Y el tercero es, tú que respondes a la pregunta del invitado anterior y también saldrás tú, haciéndole la pregunta en el reel del invitado siguiente. ujú, Entonces, el invitado anterior realmente fue un coach financiero holístico, dentro de la sección de emprendimiento y libertad financiera que también tenemos en el podcast. Y la pregunta que él hizo, está relacionada también un poquito a su área, ¿no? Entonces, lo que José Marcelino, coach financiero holístico, pregunta es lo siguiente: ¿cuál es tu relación actual con el dinero y cuál quieres que sea en el futuro? me encanta. Bueno, creo que he trabajado bastante para que mi relación
actual con el dinero esté mucho más armónica, mucho más en paz. Me he quitado algunas creencias limitantes, entonces siento que aún tengo que trabajar un poquito en algunas creencias limitantes que están muy de mi infancia y de mi familia y de lo que he adquirido, pero creo que es bastante buena ahora. O sea, lo veo como una energía, o sea, una energía a la cual se va a alinear a mí si yo estoy en una frecuencia elevada. Entonces, de esa manera, pues esa energía de abundancia también va a venir a mí. Así lo relaciono con el dinero. Pues sí. ¿Y algo sobre el futuro? Con relación al dinero. Sí, porque la pregunta era Ah, vale. tu relación actual y cuál quieres que sea en el futuro, aunque quizás para ti no haya mucha diferencia porque estás satisfecha de tu relación actual, o no sé. Sí, pero, a ver, siento que el dinero también es una herramienta para la expansión. Entonces es una herramienta muy importante, pero siento que quiero que crezca en mí, o sea, que hacer mucho más dinero me encantaría, obviamente, porque quiero tener la libertad, la autonomía de poder moverme en este mundo y de expandirme, pero quiero que sea desde, mm, o sea, que me mueva mi propósito, porque sé que así eso, va a venir por consecuencia. O sea, que sí quiero tener mucho dinero, pero cuando me he empecinado solamente en irme por el camino del dinero nada más y de quiero esto, quiero esto, quiero esto, pues estoy en un estado de escasez donde me pasa todo lo contrario. Entonces he tratado como de, estoy tratando más de conectar conmigo, con mi propósito y así sé que voy a generar más ingresos que me seguirá permitiendo expandirme. Perfecto, creo que José Marcelino estará encantado con tu respuesta, así como lo estoy yo con esta entrevista. Te quería decir que yo, pero que también creo la audiencia y tu voz también lo comunica, transmites mucha, no sé si en español suena bien o mal, pero como que dulzura, ternura, ¿cómo sería en español? Ok, o sea, aparte del conocimiento, es muy bonito porque tienes una energía muy tierna, muy dulce. Y no sé, es algo que a mí personalmente me gusta. Así que Muchas agradecido por compartir tu ser integral, incluyendo esta parte bonita que a mí personalmente me llegó. Muchas gracias. Pues, creo que viene como muy de mi propósito, como de sí, de esa de ese amor que le tengo a la humanidad, aunque a veces odio a la humanidad. También le tengo mucho amor y creo que necesitamos, así como tú y como más personas que tú contactas y que nos pones en contacto, pues tenemos que como conectar para hacer ese equilibrio, ya que hay tanta negatividad, tanto mal, tanta guerra, tanta cosa en el mundo, pues nuestra unión y nuestro conocimiento y todo, sobre todo conexión energética, pues creo que cuando sí hace el peso en el mundo, o sea, genera el equilibrio un poco más. Esa famosa masa crítica que puede ayudar la humanidad. Sí, Eh, sí, sí. Y para mí es muy emocional también conectar con gente que también resuene así con estos temas y con estas cosas. Y yo creo que van a aumentar esas personas. No sé hasta qué nivel, pero hoy día también es más fácil hablar sobre esto que hace Sí, incluso 10, 20 años. Ahora ya se habla más fluidamente y más sencillamente de estos temas con, no digo con cualquiera, pero con un número más elevado de personas, ¿no? sí, sí, total. Creo que estamos cada vez, creo que la Tierra está cambiando su frecuencia. Mm. Ahí lo he escuchado así, que la Tierra Ujú. también se está elevando, entonces cada vez somos más seres humanos también cambiando nuestra frecuencia y elevándonos más. Pues estupendo, porque creo que lo que compartimos, al fin y al cabo, es también belleza, ¿no? Porque eh, detrás de todo lo que dijimos, creo que lo que al fin y al cabo también emerge es que hay una inteligencia benévola que, que, que- Ajá. que coordina todo esto, lo cual me parece algo bonito, ¿no? O sea, Total, total. Que somos como el canal, como canales, así, que se interconectan. Es, bueno, antes, o sea, antes de cerrar, no sé si te has visto el documental de los hongos que hay en Netflix, pero no son hongos
psicodélicos, sino en general los hongos. Los hongos crean abajo de la tierra, se interconectan como neuronas por toda la tierra para mandar información a los árboles y tal. Entonces, nosotros no sabemos, pero toda la tierra está interconectada por los micelios de los hongos. Entonces, creo que todos somos una red, y partiendo desde lo físico, que lo muestran los hongos en general, todos somos una red. Entonces, nada, pues en esta red, ahí vamos conectando y conectando a más personas que resuenen. Claro, a ver si se ve mi manita. Esta es o sea, el nombre de Conectando tam también va por ese camino. Y creo Ujú. que nosotros conectamos, ojalá que también la audiencia, conecte con nuestra conexión. Pues sí. Bueno, pues Milena, un gusto, muchas gracias y hasta la próxima. Vale, pues encantadísima y pues estamos hablando. Que tengas buen día. Una buena tarde, Bueno, noche ya. casi tarde noche, sí. Igualmente, nos vemos. Adiós. Adiós.